este equipo. Entonces, si deseas, Fernando, iniciemos ya y le damos la bienvenida a Luisa. Eh, Pero, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Tenemos aquí el grato placer de tener con nosotros a la profesora Luisa Villalba, que nos va a hablar sobre el tema de la conferencia titulada El tesoro oculto de la basura, transformando residuos en riqueza agrícola mediante la economía circular. La profesora Luisa Villalba Márquez, que es técnico medio agropecuario e ingeniero agrónomo egresada de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. Tiene una maestría en Ciencias Biológicas de la Universidad Simón Bolívar y durante su estudio de maestría trabajó en temas sobre descomposición de materia orgánica. Actualmente, actualmente es doctorante en ecología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, donde se desempeña también como profesora e investigadora, adscrita al Instituto de Zoología y Ecología Tropical ICET, perdón, de la Facultad de Ciencias de la UCB. La profesora Villalba, entre sus líneas de investigación están relacionadas con los residuos orgánicos por medio de compostaje, trabajan en el tema de ecología de suelos y en agroecología en general. Tiene una vasta experiencia en gestión integrada de residuos sólidos, potaje y similares, y ha trabajado anteriormente en institutos a nivel nacional como el Ministerio del Ambiente, el Instituto Agrario Nacional, a nivel nacional, y localmente en el Estado de Nueva Esparta, en el Instituto de Saneamiento Ambiental de este estado, y en el área metropolitana de Caracas, siempre en proyectos diferentes índole, pero vinculados con el tema ambiental, básicamente. Para nosotros, para el grupo Generación de Suelo, para la empresa Agricien y nuestro canal RG Club, un placer contar con la profesora Luisa Villalba. Las pantallas y los micrófonos son tuyos, Luisa, adelante, por favor. Muchas gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias por la invitación a Gricien, al Grupo de Salud del Suelo y a la profesora Mari Vargas y a Fernando y al señor José Agüero, que de verdad tienen esta iniciativa muy valiosa de invitar a distintas personas sobre este tema tan importante que es la salud del suelo, el manejo de los residuos, el compostaje. Para mí esta ha sido la motivación de mi vida. Yo, desde que tengo 14 años, me fui a estudiar a una escuela granja porque quería ya trabajar la relación con la tierra, aun siendo yo citadina, porque yo soy de Caracas, ¿no? Y me fui al interior del país a estudiar. Y allí empecé en esa época. Esta figura que está aquí para mí es muy emblemática. No sé si algunos la reconocen porque eso fue un eslogan de los años 79, 80, que una experiencia que se hizo en Caracas, que hizo la señora Ofelia Suárez, que fue un centro de agricultura urbana y de reciclaje, y el eslogan era la basura es un tesoro. Y este era, digamos, el cartel que lo identificaba. Yo, bueno, y tenía 14, 15 años en esa época, hice ese curso y para mí eso fue como dar una razón de ser y todo lo que seguía haciendo y todavía a estas alturas de la vida es tratar de entender qué es lo que allí pasa, qué es lo que pasa en el compostaje. Y por eso me puse a estudiar agronomía, después una maestría y sigo todavía preguntando y cuestionándome muchas cosas y buscándole respuestas a muchas preguntas que cada día existen más preguntas y bueno, y ahí se le va la vida a uno. Entonces, la idea de esta presentación, que con gusto lo hago, es compartir pues ese camino que yo he transitado en esta búsqueda. Por ejemplo, Fernando me decía, ¿por qué no poner el tesoro oculto de los desechos? Yo le decía, porque
Es que el tema es la basura, el problema es la basura. Es no entender que allí existen otros materiales y que los podemos separar y los podemos clasificar. Entonces, bueno, yo organicé esta presentación en tres grandes áreas, ¿no? Una, hablarles de lo que es la basura, los residuos sólidos, su aprovechamiento mediante la economía circular. Otra, un poco entender lo que sucede en la naturaleza, lo que pasa en ese proceso de composición de la materia orgánica y cómo nosotros a través del compostaje pues imitamos lo que ocurre en la naturaleza y nos permite aprovechar una cantidad de residuos y señalarles algunas experiencias. Entonces, bueno, lo primero que me gusta empezar es con estos dos conceptos. Allí en la Facultad de Ciencias estuvo un filósofo, él murió ya, un español llamado García Vaca, y él definió estos dos conceptos que me parecen bien interesantes, naturifactos y artefactos. Porque él dice que en la naturaleza no se ve basura. Los árboles se le caen las hojas se incorporan al suelo y es parte de un ciclo. Los animales mueren, también caen al suelo, hay una cantidad de componentes y vuelven otra vez al ciclo. Y uno no observa en la naturaleza nada que te moleste, que te parezca que es algo así como la basura. La basura es una creación del hombre, del ser humano, en el cual a través de una cantidad de artefactos que hemos creado, los plásticos, electrodomésticos, el aluminio, equipo, mesa, cachivache, bueno, computadoras, cada día inventamos más. Y después que los creamos, pues no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Entonces vemos, como ustedes bien conocen, en la naturaleza pues están los productores primarios que agarran el carbono de la atmósfera, lo transforman en biomasa, desprenden oxígeno y bueno, vienen después los herbívoros que se comen las plantas y después los carnívoros, que es la cadena trófica. Y cuando todos mueren, como les decía, pues caen en el suelo y ahí están una cantidad de trabajadores, de organismos, macrofauna, mesofauna, microfauna que se encarga de descomponerlos y transformarlos en nutrientes para que las plantas vuelvan a crecer y ese pues es el ciclo de la naturaleza. Nosotros pues entonces hemos alterado todo eso, tenemos todos estos materiales y los mezclamos, no sabemos qué hacer, pagamos por ello, pero después hay un proceso de enajenación en el cual nos molesta, lo tiramos por la ventana, lo lanzamos en el mar, lo enterramos, pues en el mejor de lo mejor que se ha encontrado en la sociedad es enterrarlo. Y bueno, y entonces esta es la basura. Todo esto mezclado sin saber qué hacer allí. Entonces, si empezamos a hurgar en esa basura, encontramos que podemos hacer una primera clasificación. Y esta clasificación, yo no conozco la legislación en otros países, me disculpan, pero les voy a hablar de la experiencia venezolana, que es la que conozco. Y en la legislación venezolana hay una ley reciente del año 2010, primero fue el 2004, se hablaba ley de gestión integral de los residuos sólidos, y después le pusieron en el 2010 ley de gestión integral de la basura, precisamente con toda esta polémica, que todavía hay quien dice que se debe hablar en positivo, no en negativo, y bueno. Allí se establece que los residuos son aquellos que pueden ser aprovechados de nuevo, que pueden ser reciclados, que existen tecnologías para aprovecharlos. Y de allí la palabra aprovechamiento. En cambio, los desechos son aquellos que no tenemos una tecnología para recuperarlos y que pueden tener algún grado de peligrosidad para el ambiente y para los seres humanos. Por ejemplo, los desechos radioactivos, explosivos, corrosivos, que deben de tener un manejo muy, muy cuidadoso. Y en este sentido, la legislación toma aquí dos caminos. Los residuos sólidos, aquellos aprovechables, son responsabilidad de las alcaldías. En el caso de los desechos, son responsabilidad de los generadores. Los generadores deben de ser responsables de ese tipo de desechos, de esos materiales, hasta su disposición adecuada, siguiendo una cantidad de legislación y de normativas según cada caso. En cambio, se habla de los residuos sólidos municipales, que generalmente tienen materiales orgánicos, papel, cartón, vidrio, que son materiales que se pueden reciclar y que pueden reinsertarse en la cadena productiva. Entonces, de aquí la importancia de entender estos tres conceptos.
Y bueno, en nuestro caso vamos a hablar de los residuos sólidos orgánicos, que son aquellos que pueden ser aprovechables, es responsabilidad de las alcaldías por medio de lo que se conoce como el servicio de aseo urbano y domiciliario. ¿Por qué es un problema la basura toda mezclada? Y el problema no es la basura en sí, sino que no sabemos cómo hacerlo y hay un mal manejo de esos residuos. Ellos son un problema porque alteran a la salud y alteran al ambiente. ¿Por qué alteran a la salud? Porque esa basura mal acumulada, mal dispuesta, empieza a generar una cantidad ahí aparecen vectores que transmiten enfermedades, por ejemplo, cucarachas, chiripas, roedores, mosquitos, y vemos que en aquellos lugares donde hay una mala gestión de los residuos hay una cantidad de problemas de salud, enfermedades dermatológicas, gastrointestinales, respiratorias. Entonces, por eso el Ministerio de Salud es uno de los entes rectores ante los problemas de gestión de los residuos. Y el otro ente rector es el Ministerio relacionado con el ambiente. ¿Por qué? Porque entonces esos residuos mal dispuestos contaminan las aguas, el suelo, todos los componentes del ambiente. ¿Por qué? Porque cuando acumulan esa basura que tiene un alto contenido de compuestos orgánicos que se empiezan a descomponer aquí y a generar Ustedes están viendo las láminas, ¿no? Yo las estoy pasando y las ven. Sí, perfecto, ¿Aló? perfecto. Se ve muy Sí, bien, sí. Luisa, perfecto, muy Ok, bien. espere. Ok, perfecto. Ok. Es que a veces me ha tocado que hablo y todo el mundo me dice, pero es que no pasa sin una lámina. Ok, vale. Bueno, entonces vemos que esta cantidad de residuos mal dispuestos empiezan a descomponerse, generan en condiciones anaerobias, generan principalmente metano, generan gases que son considerados gases de efecto invernadero y de hecho, los sitios de los vertederos, a cielo abierto, considerado uno de los elementos que contribuyen a los gases de efecto invernadero. Toda esa agua que está en esa parte orgánica empieza a buscar salida, a infiltrarse, a lixiviarse y va arrastrando en su camino metales pesados, todo lo que se pueda unir allí y hacen lo que se llaman unos lixiviados, que son como unos lodos oscuros que buscan dónde ir y casi siempre terminan en los cuerpos de agua y los contaminan. Entonces contaminan las aguas, contaminan el aire, contaminan el suelo. El ser humano lo que inventó fue lo que llaman relleno sanitario, entonces ponen unas membranas para que el agua no se percole, esos lixiviados los tratan, van tapando, ponen unas fumarolas para agarrar los gases. Más adelante les voy a explicar lo que es el aprovechamiento de esos gases en esos sitios de disposición final. Y bueno, eso es lo que la sociedad ha resuelto y para hacer con la basura. ¿Qué sucede? Pues que estamos enterrando una cantidad de materiales y generando una cantidad de problemas ambientales por la mala gestión que, que nuestros hijos y los nietos lo irán viendo. Ahorita, por ejemplo, el tema de los microplásticos es un tema y en gran parte es por la mala gestión. En cuanto a los residuos agrarios, por ejemplo, tenemos que en muchos lados los queman y entonces al quemar los residuos, y por ejemplo, si hay plásticos allí, se generan dioxinas y furanos y entonces son gases compuestos que son cancerígenos, también queda contaminado el suelo, entonces hay un problema. Si los enterramos y no han sido clasificados desde el origen esos materiales y están materiales, por ejemplo, envases de biocida, estamos generando un problema de contaminación allí que puede contaminar los suelos y los acuíferos. También si empezamos a almacenar lo que a veces en las zonas agrícolas empiezan a hacer huecos y encerrar y poner eso y no hay condiciones, pues muchos de esos compuestos, sobre todo en el caso de cuando usan biocida, hay problemas de que se desprendan gases y que eso pueda generar algún accidente a los trabajadores o incendiarse un sitio de eso. Cuando se incorporan al circuito de los residuos domésticos, vemos muchas veces, vamos a ver más adelante, la cantidad de residuos que se generan
vemos como entonces aumenta la cantidad de orgánicos y lo que estamos es llevando unos materiales que pudiésemos aprovechar y los estamos enterrándolos en unos lugares, como vimos ahorita, aumentar los problemas de lixiviado, de contaminación de los acuíferos, de los suelos. Y lo otro es, bueno, que muchas veces la gente, a veces hay grandes extensiones de terreno y pues van dejando las cosas en el camino, botadas. En Venezuela eso es hoy en día un gran dolor de cabeza. Hay mucho lo que llaman los ripios de perforación, lo que son cantidad de pasivos ambientales que perforaron un pozo, dejaron allí un reguero, unos lodos, unos contaminantes, se van y eso quedó allí. En una época se hicieron un inventario. Yo hoy en día, la verdad, creo que ya esos inventarios, la realidad superó a la ficción. En dado caso, todos los problemas que generamos por una mala gestión es impresionante. ¿Qué hacer? Es la pregunta, porque una vez se pone todo, no niega, que qué problema, que cómo es posible. Entonces, la idea de esta charla es un poco buscarle alternativas, ver qué estamos haciendo como sociedad, no estamos buscando, buscando solución a tantos problemas. Y lo que se ha buscado es lo que se conoce como la gestión integrada de los residuos sólidos. Esa gestión integral, ¿qué significa eso? Eso significa que no hay una solución, que la solución es la suma de distintos aspectos, de distintas acciones que se realicen desde el punto de vista técnico, social, económico, institucional, legal, ambiental, político. Uno, bueno, seguramente ustedes habrán estado, todos conocemos la basura, todos somos pues conocedores del tema, y entonces uno empieza, no, la solución es que compren un camión, no, la solución es que reciclen todo, no, la solución es que se haga la parte educativa. Entonces, sí, y al final la solución es un poquito de todo eso, es sumar y es tener una visión de que se pueden aprovechar esos materiales y vamos a ver un poco cómo en vez de enterrarlos los podemos aprovechar. Entonces hablamos de los aspectos técnicos que son varias etapas. Es como un engranaje, se genera la basura, se almacena, se recolecta, se trata y luego la disposición final. En el punto social, pues hay varios actores. Tenemos el municipio, que en el caso de los residuos que son aprovechables, es el que tiene la competencia legal. Tenemos el sector privado, que puede tener iniciativas, que muchas veces también genera residuos, que qué hace con eso, y la ciudadanía, nosotros los ciudadanos, ¿qué hacemos? Entonces, a veces es como una papa caliente, ¿no? El problema es que el alcalde no hace nada, ¿no? Lo que pasa es que la empresa privada esto, no es que la gente vota la basura, y estamos en esa eterna historia. Y al final es un ejemplo muy claro de lo que se conoce como corresponsabilidad, donde cada uno de esos actores tiene su cuota de participación, su cuota de responsabilidad y deben de trabajar unidos. Y las mejores experiencias son aquellas en las cuales pues hay una corresponsabilidad y se trabaja de forma unida. Cuando la responsabilidad recae solamente sobre uno de estos sectores, la cosa en el tiempo no se mantiene. Entonces es importante tomar conciencia de esta parte. Desde el punto de vista económico, bueno, es todo el financiamiento, los fondos que puedan haber para esto. También a veces es un arma de doble filo, porque a veces el tema de la basura está chica de las alcaldías, donde se dan casos de corrupción, meten proyectos para hacer rellenos sanitarios que nunca hacen y en el camino se pierden, compran y compran camiones que tampoco se ven o no duran nada porque no los mantienen. O sea, este es un dolor de cabeza, el tema de las tarifas, de cuánto cobrar por el servicio, porque es un tema, como es un problema de salud pública, no es como haces que tú que digas con la luz, que bueno, no pagaste la luz y cortamos la luz, no. O sea, el que no paga la basura, la alcaldía tiene que seguir recogiendo la basura, porque si no la recoge se genera un problema de salud. Institucionales, bueno, eso es un dolor de cabeza. En nuestro país esto es uno de los puntos más críticos. Me preguntan qué hacer, yo le digo, nosotros tenemos que rescatar las instituciones y rescatar el Estado de Derecho. Son dos de los pilares, de los pilares fundamentales para salir del deterioro en el que estamos. Las instituciones son las que constituyen los países, las que fortalecen la democracia, las que fortalecen y hacen que funcionen las cosas. Unas buenas instituciones, unas buenas alcaldías, unos buenos ministerios son promotores de este tipo de iniciativas.
Legales, bueno, de legales debe de existir un marco legal, es la forma como la sociedad ha logrado que nos pongamos de acuerdo, que digamos, bueno, vamos a ver cómo manejamos esto, que estemos todos representados allí. Y lo importante no es hacer las leyes, sino también cumplirlas. Pero eso depende de las instituciones. El tema ambiental bueno, es un poco lo que vamos a ver en el transcurso de la presentación, es valorar lo que estamos haciendo. Si estamos enterrando todos esos materiales, digo yo que los antropólogos del futuro, cuando vean esos rellenos sanitarios, dirán, bueno, pero esta gente era loca, ¿cómo enterraban toda esa cantidad de materiales? Y los políticos, porque bueno, la política es la que define cómo es la sociedad. Cuando hay una buena política, las cosas funcionan. Y cuando hay malas políticas, pues ya de esa cabulla tenemos pues un rollo. Este afiche lo hicimos en una asociación donde yo trabajé, Adán, que me gusta mucho ponerlo porque fue tratar de llevar al lenguaje de los niños todo esto que hemos venido hablando de la basura y le pusimos la ruta de la basura, que son esas etapas. Consumimos y generamos basura, la clasificamos y es el generador el que decide el destino de esa basura. O la pongo en la bolsa que se va a llevar el camión de aseo urbano o me meto en algún programa que me permita aprovechar esos residuos, bien sea exista, lo creo, lo busco como ciudadano, como empresa, como municipio. Y aquí están pues lo inorgánico y lo orgánico y es donde empezamos a ver que la cosa toma un círculo, de hablamos ya de economía circular, ¿verdad? Porque entonces en vez de enterrar de una manera lineal ese material, lo llevamos entonces a un centro de acopio por medio de un sistema de recolección selectiva que luego va a llevar esos materiales a las distintas empresas donde se van a transformar. Este es uno de los cuellos de botellas del reciclaje, los sistemas de recolección selectiva y los centros de acopio. Por ejemplo, en Venezuela las empresas que transforman los plásticos, el papel y el cartón están en unas ciudades que se llaman Valencia o Maracay. Y entonces uno que está en Caracas, que no hay una fábrica para transformar eso, tú no te vas a ir con un camioncito 200 kilómetros por una bolsita, ¿verdad? Entonces tú en un centro de acopio vas acopiando hasta que tengas cantidades que valga la pena el flete y hacer el traslado hasta el sitio donde se va a transformar. Y debe de existir, pues el reciclaje es una iniciativa empresarial. Hablar del reciclaje y decir que las empresas son malas no tiene sentido. Tú tienes que promover la creación de pequeñas y medianas empresas para promover el reciclaje, por ejemplo, con el plástico, que se hagan bolsas plásticas, mangueras de plástico reciclado, mecates, o sea, infinidad de subproductos, con el papel y el cartón igual. De esto, bueno, aquí me podría extender y echarle cantidad de cuentos, pero no me voy a ir por este lado, voy a irme por el lado del orgánico. Y entonces, por ejemplo, lo orgánico lo podemos aprovechar y vamos a ver entonces algunas iniciativas de esto. Sino que esta es la economía circular, volver un poco como vimos el ciclo de la vida al principio, del productor primario, de los consumidores y luego de los descomponedores, que es el ciclo de la vida y es lo que debemos de ver cómo aprendemos de la naturaleza. Lo que ha hecho el hombre, que es una cuestión lineal, es ¡pum!, enterrarlo en un relleno sanitario. En el mejor de los casos, en un relleno sanitario. En muchos casos, botaderos a cielo abierto o vertederos. Entonces aquí, bueno, en el caso de nosotros viene la parte de políticas. No, que aquí no hay políticas para el tema de la gestión de los residuos. Sí las hay. En la ley dice, de gestión integral de la basura, aquí en el artículo 1 dice que la presente ley establece las disposiciones regulatorias para la gestión integral de la basura con el fin de, ahí está el lineamiento, reducir su generación y garantizar que su recolección, aprovechamiento y disposición final sea realizada de forma sanitaria, como les expliqué, y ambientalmente segura. Aquí está. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a tratar de entender esto. Primero vamos a ver esto, ¿qué quiere decir esto de aprovechamiento? Nosotros podemos, como vimos, teníamos dos caminos, ¿verdad? Toda la basura mezclada que la termina enterrada en un sitio de disposición final y en algunos casos hay algunos tratamientos con esa basura mezclada. Lo otro es separar los materiales desde el origen
para que sean considerados como material, como una materia secundaria para un sistema que permita su aprovechamiento, para fibra secundaria de papel, para una industria que utilice el plástico y haga productos reciclados, para compostaje, X. Y hay aquí algo que ustedes deben de haber conocido, las tres famosas R: reducir, reusar y reciclar. Eso es una estrategia de cómo gestionar los residuos. Entonces, eso, ¿cómo significa esto? Vamos a ver. Que el mayor esfuerzo es reducir, prevenir. El mejor problema es, lo mejor que uno puede hacer ante los problemas es evitarlos, ¿verdad? Entonces, evitar la cantidad de basura que estamos generando. Después, reutilizar. Después, reciclaje. Después, coprocesamiento. Después, incineración. Y en última instancia, esa disposición final. Les voy a ir hablando un poco de todo esto. Hay una gente que habla de basura cero. Siempre hay que prever este sitio de disposición final ante una contingencia, ante un desastre natural, ante distintos problemas que ocurren en las sociedades, pero que en el día a día puede ser un sitio que dure eternamente y no un lugar que se llene y colapse a los pocos años. Y aprovechemos esos materiales. Este es el deber ser, esta pirámide invertida. Entonces aquí tenemos las dos rutas de las que hemos venido hablando, la de los materiales aprovechables y los no aprovechables. Esos no aprovechables es esa basura mezclada que viene y pasa, la persona, el usuario, el generador decide si pone el material aquí en el no aprovechable o en el aprovechable, ¿verdad? Esa es una decisión de cada individuo, dependiendo, por supuesto, de los programas y las opciones que tenga en donde vive. En el caso del material mezclado de la basura, pasa el camión del aseo urbano. Si queda muy lejos el sitio de disposición final en nuestro país, cuando ese sitio queda por más allá de 20 kilómetros, deben existir estaciones de transferencia. A veces en esas estaciones de transferencia se separan algunos materiales, a lo mejor ustedes han visto aquellas plantas que tienen como unas bandas separadoras, donde entonces hay unos imanes, separan los metales férricos, separan ciertos materiales y entonces reducen que puedan aprovechar y lo demás lo llevan al botadero. Otras opciones de tratamiento con esos materiales mezclados es la incineración. En muchos países en Europa, pues meten toda esa basura porque a veces tienen los materiales que están allí, tienen alto poder calórico y con esos incineradores recuperan la energía y la usan para la luz, para distintos fines. El reciclaje, el compostaje, el reciclaje como les hablé, el compostaje ya les voy a explicar por qué por esta vía no sirve porque se contamina. Y entonces el producto de este compost, cuando ha venido con la basura mezclada, no es de buena calidad. Viene contaminado de, por ejemplo, de aceites, de patógenos, de metales, y cuando se aplica en las plantas, pues las daña y la gente dice, no, eso no sirve. Entonces, no, esto, por ejemplo, aquí en Venezuela, las plantas de compostaje con toda la basura mezclada no están permitidas. Yo supe que en Brasil habían varias, seguramente en otras partes, pero hoy en día se busca que sea separar desde el origen para que no se contaminen los materiales. Pirólisis, que en este grupo pues se habla mucho de pirólisis por lo del biochar, pero la pirólisis también se utiliza para distintos aspectos del aprovechamiento de los residuos. Hay lugares donde meten toda la basura en esos grandes tanques sin oxígeno, con temperaturas por encima de los 1000 grados, y eso se derrite todo y se hace como un gran lodo. Luego ese lodo agarran y le ponen algunos microorganismos y producen biodiesel, producen ese tipo de alternativas. Son alternativas que existen, así como la tecnología de plasma, que creo que lo que cambia en estas dos es la temperatura, los niveles de temperatura, pero más o menos por allí van muchas tecnologías de tratamiento, de aprovechar esto. Y lo que uno trata de promover es esta vía, la del aprovechamiento, de separar desde el origen, de no mezclar todo y tener un problema con esa basura, sino ir separando y que cada material tenga su destino, pues. Si tú separaste en unos pipotes los plásticos, esos plásticos pasó un sistema de recolección selectiva que lo lleva a un centro de acopio o a un lugar donde ese plástico lo utilizan para hacer distintos materiales producto del plástico, o bien sea papel y cartón,
o bien sea metales férricos, no férricos, que lo funden y hacen otro mundo de productos allí. Y en el caso de los orgánicos, se pueden utilizar también, uno principalmente habla del compostaje, pero hay otro tipo de subproductos que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, cuando uno quiere empezar a trabajar con esto de la basura, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, ahorita yo estoy haciendo un trabajo con una gente de un club, ellos querían ver cómo resolvían lo del tema de sus residuos. Yo dije, bueno, vamos a hacer un estudio de caracterización, porque uno lo primero que tiene que hacer es conocer lo que uno tiene a su alrededor. Entonces, estos estudios de caracterización te permiten saber la cantidad de residuos que tú generas y la composición de los mismos. Por otro lado, en una oportunidad nos llamaron para hacer un estudio en una comunidad muy pobre por acá, por Venezuela, querían hacer un estudio, un programa de reciclaje allí. Cuando nosotros empezamos a hurgar en la basura de esa comunidad, nos dimos cuenta que ahí no había nada de reciclar, ahí lo que había era hambre. Entonces, fíjense, a veces la gente tiene una idea en la cabeza y la realidad es otra, pues. Entonces, en este caso, esto es un estudio que se hizo, que refleja un poco la situación del país, un poco más, un poco menos, en la cual, este es el estado Falcón, en Venezuela, más de la mitad de la composición de los residuos es orgánico. Fíjense, este verde clarito, residuos de jardín, residuos de alimentos, textiles, madera, papel y cartón. Todo esto es orgánico, todo esto se puede compostar, todo esto se descompone, vienen los microorganismos, generan gases, generan metano si es en condiciones anaerobias y es un problema. Y esta característica la tienen casi todos los países que están en el trópico, fíjense, por encima de la mitad de la composición de los residuos. En cambio, en países de más templados o a veces que también con hábitos de consumo que tienen mayor poder adquisitivo, pues esta cantidad de residuos orgánicos a veces disminuye y aumentan muchos compuestos de los que están por acá. Lo otro también que influye en la tasa de generación es la población. En los centros urbanos, los centros más pequeños, se genera menos cantidad de residuos y en aquellos centros poblados donde hay más habitantes se genera mucho más. Pero no es porque las personas sean aquí, generan más basura que aquí, sino porque se va incorporando en estos estudios la actividad comercial, la actividad, o sea, hay una dinámica mayor, ¿no? Hay más centros educativos, hay más oficinas, hay más comercios, entonces eso genera más basura. En un pueblito más pequeño, pues a veces no hay un gran centro comercial, sino unas tienditas más chiquitas, entonces se genera, por ejemplo, menos cantidad de residuos. Ahora, cuando en estos lugares le agregamos la parte y llevamos los residuos de los centros agrícolas, pues estos valores se alteran aquí bastante. Ahí, ahorita estaba viendo que se está empezando a hablar en la planificación ya hasta el 2050. Estaba lo que fue la agenda de 2030, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estaba hablando hasta el año 2030. Sin embargo, ya estamos casi que montados en el 2030, faltan 5 años. Y pues lamentablemente creo que muchos de estos objetivos no se han cumplido. Hay quienes cuestionan esto también. Pero digamos que el ser humano fue la vuelta que le ha dado a esto de ver cómo se comprometen los países para que se resuelvan todos los problemas que tiene hoy en día la humanidad. Lamentablemente a veces vemos que los problemas de la humanidad nos superan, que los dirigentes a veces no están a la altura de los retos de lo que necesitamos de verdad hoy en día. Quizás este tipo de iniciativas son importantes para educarnos, para conocer, saber qué hacer, qué alternativas es hacer. Fíjense, aquí vemos un poco la dinámica, ¿no? Este gráfico me parece bien interesante porque, bueno, los problemas del Asia, que son los más poblados, son los que generan más basura. De hecho, todo el problema de los plásticos todos esos países asiáticos son muy fuertes. Cuando uno lee, ve mares enteros llenos de plástico, de bolsas, gente en canoa navegando en un mar de plástico. Son imágenes realmente dantescas, de fin de mundo, pues. Bueno, nosotros no estamos muy lejos de eso, pero tenemos, ante el nivel mundial, estamos, digamos, un poquito más abajo.
Y esta es un poco la composición. Fíjense que en esta composición a nivel mundial hablan de alimentos no llega al 50%. En los países del trópico esto es más del 50% y estos otros valores disminuyen. Pero esto es más o menos la tendencia. Entonces, ¿qué hacer? Esta parte orgánica de acá, tenemos que tomar conciencia de qué podemos hacer con eso. ¿Por qué? Porque además es la que genera más problemas, es la que se descompone, es la que genera los lixiviados, o sea, esta parte que está acá. En ese quehacer, empezamos a ver un poco el tema de lo que significa esa economía circular. Este fue un diagrama que hizo la gente de Procter Gamble con un programa bien interesante, un software mediante el cual ellos le ponen una cantidad de data que te pide y con esa data tú puedes hacer simulaciones de qué pasaría si yo reciclo todo, si yo compro más camiones, distintas acciones que se consideran en el diseño de ese programa y te permite ver si eso tiene de verdad impacto o no, ¿no? Es una forma, una herramienta de planificación bien, bien interesante. ¿Y qué plantea? Plantea que es un sistema en el cual tenemos unas entradas y unas salidas. En esas entradas, pues tenemos los residuos, los desechos, energías, otras cosas. ¿Y qué sucede? Normalmente, pues se entierran, se recogen, se llevan al el relleno sanitario y salen descargas líquidas, material inerte y emisiones. Esto es la lineal, ¿ven? Entra y sale. La economía circular empieza a ver el tema del aprovechamiento, del tratamiento, que si el uso de los gases del relleno, la quema de materiales, la quema de combustible, biogasificación, incineración con recuperación de energía, compostaje, y este tipo de acciones pues generan unos subproductos, materiales secundarios, compost, energía aprovechable, y esto es un poco pues el concepto que uno tiene que tratar, lo que implica entonces esa economía circular que en vez de esta economía lineal en la cual hay una extracción, se transporta, se usa y se bota, es ver cómo ese uso se reutiliza y se vuelve a aprovechar. En el sector agroalimentario, de esto hay cantidad de figuras. Yo me puse a revisar allí en internet y bueno, eso es un mundo. Bueno, por ejemplo, lo de las 3R, reducir, reusar, o sea, maximizar la utilidad de los materiales en todo momento. O sea, antes de tú botar algo, darle todo el uso que puedas tener. Esta paleta la puedo transformar en una cerca, o sea, cómo aprovechar todo, reparar, porque si algo se me dañó ahí mismito lo boto, lo puedo reparar, lo puedo un tomate estaba malo, en vez de botarlo, bueno, se hace una pasta de tomate, se hace otro subproducto, o sea, buscarle la fuente, recuperar las heces por ejemplo, del ganado, se tienen cantidad de uso, regenerar, acomodar, recuperar, de esto se habla bastante en el grupo de suelo, abastecer, o sea, tratar de aprovechar, internalizar que esos materiales que nosotros lo estamos viendo, que los descartamos, que de pronto pensamos que no sirven, pues sí sirven y de esto vamos a hablar de varias experiencias bien interesantes. Lo que tenemos es que construir un circuito, una cadena, es decir, separar en el origen esos materiales para que no se me contaminen, ver cómo lo almaceno, lo recojo y qué tratamiento es el adecuado para esos materiales. Anda para allá. Pero, ajá, aprovechar los materiales, ¿verdad? Si es el compost y eso, y bueno, y volver al ciclo. Eso es un poco lo que es el ciclo de eso. Ahora, ¿de dónde vienen esos residuos orgánicos? Vienen de distintos sitios de generación y de distintas etapas, bien sea que por el almacenamiento, por ejemplo, en los domicilios, en los comercios, en las áreas verdes de las ciudades, lo que es la profilaxia vegetal, en la construcción se genera cantidad de materiales que no son orgánicos, pero que pudieran recuperarse. Centros de salud y hospitalarios se ven como peligrosos, pero bueno, allá hay en el barrido, los mercados, las alcantarillas, las cloacas, ríos, quebradas, la profilaxia animal, los cachivaches, las actividades agrícolas, es una fuente muy variada de material, de residuos orgánicos e inorgánicos y de desechos también. Y cada uno pues tiene unas características distintas. Nosotros agarramos y caracterizamos los residuos sólidos domiciliarios, tienen una característica. Si nosotros agarramos un centro de salud hospitalario, lo que saldrá de allí es totalmente distinto.
Si nosotros agarramos un parque, un área verde y lo caracterizamos, es otro tipo de dinámica. Y si caracterizamos una actividad agrícola, también es diferente. Entonces, en qué vamos a ver allí? Vamos a ver que el origen de todo son los árboles, los animales, las plantas, ¿verdad? En el caso puede ser de uso industrial, artesanal, puede ser en las ciudades, y podemos tener emisiones gases sólidas y líquidas. En el caso de las líquidas tenemos muchas veces lodos, porque hay una planta de tratamiento de aguas servidas o es una, por ejemplo, una agroindustria que en su proceso genera lodos. Este es un material bien rico. En el caso, por ejemplo, de donde producen licor, que siembran caña de azúcar y después destilan y todo, sacan todo eso, quedan unos lodos bien buenos, un material bien útil. La emisión de gases es lo que llaman el biogás, que también se puede aprovechar, y de residuos sólidos tenemos unos más frescos y unos más procesados. De los más frescos, bueno, restos de hortalizas, ramas, hojas, trozos de madera, restos de animales, cuero, sangre, hueso, de los animales no se aprovecha todo. De los residuos procesados, papel, cartón, aquí entra un concepto que es importante compartir, que es el concepto de la valorización. Por ejemplo, a mí me preguntan, ¿el papel y el cartón se van a descomponer en un compost? Sí, sí se descompone, pero si tú lo reutilizas, tiene mayor valor. Y desde el punto de vista ambiental y económico también. Igual ocurre con los plásticos, con los cauchos. Entonces, como vimos en estas dos vías, el mayor esfuerzo debe ser, en el caso de los orgánicos, reducir al máximo, si podemos hacer una mermelada con lo que se nos dañó, si podemos dárselo a los animales, como sea, ¿verdad? También o compartir con otras personas. Y después en compostaje en la casa, a pequeña escala, a escala media y ya más grande. Y lo que no podamos, pues sí, al relleno sanitario o a la incineración. Pues. Eso es un poco la recomendación con el caso de los residuos orgánicos. Aquí está un poco la ilustración de qué sucede cuando están mezclados y se compostan esas plantas de compostaje, viene el tema de los microplásticos. Meten muchas veces bolsas plásticas que si son biodegradables y tal y cual, y todo eso, o a veces ni que sean biodegradables, todo eso termina mezclándose con los microorganismos y tenemos un problema de microplástico en compost. Que me preguntaban, ¿es verdad que hay problemas de microplástico en compost? Le digo, bueno, depende del proceso de compostaje, pero es posible que se encuentre si el compost viene de estas plantas o en el proceso de compostaje se incorporaron plásticos que dicen que son biodegradables o algunas otras sustancias que no lo son. Yo no, hay que ver bien el material de partida. Entonces, si estamos en un sector agrícola, ¿qué vamos a hacer para hacer el compostaje? Primero, identificar los residuos que tenemos. No tiene sentido porque a mí me dicen, no, si yo lo que tengo es una planta de que hago mermeladas y tengo mucho lodo, voy a comprar cascarilla de arroz que la traigo de una ciudad que me queda a 600 kilómetros de aquí. Eso no tiene sentido. Tiene que haber otro material estructurante que me ayude a hacer el compost cerca de donde yo vivo. Entonces yo me puedo ir a la alcaldía, veo las ramas de profilaxia vegetal y entonces a lo mejor comprar una trituradora, una trozadora se resuelve y aprovechamos ese material. En vez de botarlo, yo hago el compost con el lodo de la empresa donde yo hago mis mermeladas, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno debe buscar los materiales, hacer el inventario de los materiales de los residuos orgánicos que tenemos en la cerca. Aquí hay un cuento interesante de cuando yo trabajé en el Ministerio del Ambiente, se hizo un estudio del río Tuy y los dos puntos del río Tuy más contaminantes era donde desembocaba el río Guaire, que es el río la quebrada, pues la cloaca que sale de Caracas, que no tiene ningún tratamiento, o alguna vez tuvo y ya no se hace nada bien. Y otro donde está una empresa que se llama Ron Santa Teresa, que tienen siembras de caña de azúcar y hacen ron. Botaban todo lo que sobraba de la destilería en el río y era un punto sumamente contaminante y el ministerio les dijo, miren señores, tienen que ver qué hacen con esto porque no está permitido eso que están haciendo.
Entonces ellos agarraron esos lodos y decían, bueno, ¿y con qué vamos a mezclar estos lodos? Pusieron unos sedimentadores, esos sedimentadores fue decantando el lodo, el agua se fue depurando hasta que tenían las condiciones para descargar al río. Y ese lodo, ¿con qué lo ponían? Entonces resulta que ellos, haciendo el inventario de sus residuos en su proceso, ponen para darle color al ron, que le dan ese color amarillo, le ponen madera de roble. Entonces esas virutas de madera que sobraban después de ese proceso de destilación la mezclaron con los lodos y pues le quedó un material bien bueno. Eso sé que fue una experiencia que duró. La última vez que pude conversar con la gente de Ron Santa Teresa ya no lo estaban haciendo. Ese es uno de los dramas que tenemos acá, la continuidad. Entonces, bueno, en dado caso, pues de buscar los tratamientos más adecuados y lo mínimo es lo que uno trata de botar. Fíjense que les estaba hablando del río Tuy. Esta foto que ustedes ven acá es la desembocadura del río Tuy. Eso es aquí en Venezuela. Y estas imágenes se repiten en muchos países. Donde terminan los plásticos que no son enterrados, que no son reciclados, terminan en los cuerpos de agua y en los mares. Bueno, ¿qué hacer entonces? Una de las opciones es la recuperación de energía, como les he conversado, la incineración. Hay lo que se llama metanización, el uso del biogás, el coprocesamiento, ya les voy a explicar esto. Gasificación, pirólisis y arco de plasma. En esta la experiencia con los orgánicos está el tema del biochar, que no lo voy a hablar porque aquí hay expertos en esa materia que seguramente se han hecho, sé que se han hecho perdón, charlas como esta y se ha hablado de eso bastante. Y producción de biocombustibles, como les conté ahorita, de ese lodo que queda del tratamiento térmico de los materiales mezclados. La reutilización, por ejemplo, a veces muchos de los materiales que salen de madera, si se trozan, eso puede servir como mulch, como cobertura, y tiene muy buenos, para paisajismo y para la parte agrícola, tiene muy buenos resultados. Y tenemos también tratamientos en presencia de oxígeno y en ausencia de oxígeno, que en presencia de oxígeno es lo que conocemos como compostaje y en ausencia de oxígeno como biodigestores. ¿Qué sale de esos procesos? Bueno, de los procesos sale un abono del compostaje, bien sea, o de los procesos anaerobios, también sale lo que llamamos unos digestatos, que se compostan. Tenemos vermicompost, biochar, bioles, humus líquido de lombriz. Tenemos entonces unos productos sólidos y líquidos. También puede salir alimento animal, como el otro día que estábamos escuchando el conversatorio con el doctor Álvaro Carmona. Él nos hablaba de que el biochar también las experiencias en alimento animal, bien interesante. Para alimentos se utilizan, ahora les voy a echar un cuento de un señor que empezó con una cosa de compostaje y terminó produciendo naranja seca para alimento animal, que era lo que económicamente le daba. Y los estiércoles también, hay muchas experiencias de, de, por ejemplo, de cría de peces con estiércoles, de que ponen arriba cochinos y con los estiércoles se alimentan los peces, y así también para la cría de animales. Como combustibles, como les hablé, como energía, aprovechar ese calor que produce la combustión, perdón, la descomposición anaerobia, sobre todo el metano, y otros productos como les hablé ahorita, el mulch. Me pareció también bien interesante lo del producto del charcrete, la que hablaban, el del biochar para la construcción. En dado caso, pues hay una gama de productos que también es interesante porque un productor agrícola de pronto tiene un problema y puede generar otro producto aparte al transformar esos materiales. Entonces podemos tener compost y vermicompost solos, mezclados, sólidos, líquidos. Hay lo que llamamos fertilizantes organominerales, biofertilizantes cuando nada más es la parte biológica de los microorganismos. Tenemos abonos verdes, tenemos estiércoles y purines animales, tenemos estos biofertilizantes, los fertilizantes microbianos, tenemos rocas minerales, también abonos minerales. Y mezclarlos en mezclas sólidas o líquidas, que también con los conocidos bioles, té de compost, el humo líquido de lombriz. Entonces, todos estos productos que tenemos acá que les he enseñado es un poco lo que podemos obtener de aprovechar esos residuos orgánicos. Aquí, por ejemplo, esto es un ejemplo de lo que es el uso
de los gases que lo que llaman la biometanización. Por ejemplo, entierran la basura, como les dije, esto es un relleno sanitario que le ponen sus membranas, sus geomembranas, para que esos lixiviados los canalizan y no los botan a las aguas subterráneas. Le ponen estos tubos, ¿ven? Que llaman fumarolas. Estos tubos están enterrados en esta montaña que van haciendo de basura. Ponen basura y le ponen tierra, ponen basura y ponen tierra. Cuando tienen una altura, ponen esos tubos que tienen unos huecos con grava por dentro y los gases escapan por allí. En nuestro país esto lo queman para que en vez de ser metano sea dióxido de carbono. Pero en muchos países pues aprovechan eso, ese gas que sale de allí. Hay unos transformadores que con ese poder calórico generan electricidad. Eso es lo que se llama la biometanización, aprovechar ese gas. Una forma más casera es lo que son los biodigestores, que son estos procesos de digestión anaerobia, en lo cual sobre todo se utilizan cuando los residuos son muy líquidos. Por ejemplo, los que tienen cochinera, mataderos, que tienen una gran carga orgánica, entonces lo ponen en estas distintas estructuras, llenan uno, este se está descomponiendo, llenan este, cuando van por allá ya este está listo, entonces ya aprovecharon el gas, sacan el sólido, que es lo que llaman los digestatos, lo dejan un tiempo que se seque, que se estabilice y lo aprovechan como sólido. Y ese gas, como vemos en este dibujito, se puede aprovechar para cocinar o para transformarlo en electricidad. Y se aprovechan esos residuos y tenemos un producto sólido y energía. Eso es un poco la experiencia. Cuando yo estudiaba en Maracay, un profesor que fue muchos años ahí, el decano, el profesor Tallardá, él daba una materia que eran energías alternas y él tuvo la oportunidad de ir a China y nos ponía ya comunidades en China que vivían así y tenían como unos baños comunes donde todo iba a esos biodigestores y con eso producían el gas con el que cocinaban y los lodos y aprovechaban eso. Y eso son experiencias de hace muchos años. O sea, eso no es una cosa que es una gran innovación. O sea, estas son experiencias que existen en la India, en la China, desde hace yo no sé cuántos años atrás. En el tema de los biocombustibles, hay distintas tecnologías. Por ejemplo, esta que llaman transterificación, que hacen biodiesel, hidrólisis, fermentación con etanol, pirólisis, esta otra gasificación, peletización, y esta más sencilla, que es la que vimos ahorita de la fermentación anaeróbica. Con todos esos pueden producir un biodiesel. Entonces, otra opción es el coprocesamiento de esta pirámide que habíamos visto. ¿Qué es eso del coprocesamiento? El coprocesamiento significa que, por ejemplo, tenemos unos cauchos o unos aceites impregnados, unos trapos impregnados de aceite, que es un material ya peligroso. ¿Qué hago con eso? Eso no me lo van a aceptar en un relleno sanitario, pero sí me lo puede aceptar, por ejemplo, una cementera que necesita tener sus hornos prendidos para producir cemento y esos hornos los alimenta con gasoil, por ejemplo. Pero en vez de ponerle gasoil, le meto caucho, le meto trapos impregnados de aceite, aceites en desuso, y eso por su grado de combustión mantiene ese horno prendido. Entonces, eso pues hay una lista que el Ministerio del Ambiente permite, lo que sí puede pasar, lo que no puede pasar, y luego entonces eso puede ser recibido. Yo conozco en especial la experiencia con la fábrica La Cementera, pero cualquier otra empresa que necesite tener prendidos una maquinaria, unos incineradores, pues puede utilizar esos materiales y eso es lo que se llama coprocesamiento. Otro ejemplo, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer cerámica. Y para la cerámica, por ejemplo, en Venezuela hay un dolor de cabeza con la producción de bauxita. Quedan lo que son unos lodos rojos, que son los lodos de bauxita, que tienen que los tienen almacenados y no hayan que hacer con eso. Resulta que ese es un material muy útil para las empresas que hacen ladrillos para de arcilla, muy valioso y se pudiese utilizar en eso. Pero eso me amerita pues que la gente le dé la vuelta, que lo que quieran resolver el problema y no que entonces yo lo que quería era producir bauxita, voto eso y ya no me interesa más nada. O sea, es buscar la cadena. Aquí habían unas experiencias al respecto que era lo que llamaban la bolsa de los residuos.
Lo tenía, por ejemplo, la Cámara de Industriales del Estado Carabobo hace muchos años. Por ejemplo, una industria decía, en mi proceso a mí me sobra tal compuesto y lo ponía en la bolsa de los residuos, porque lo que a una empresa le sobra, a otra empresa le puede servir. Y habían experiencias bien interesantes en ese sentido. Bueno, terminando de hablar aquí, ustedes me dicen cómo voy con el tiempo. Terminando aquí de hablar del tema de los residuos, pues quería brevemente hablar de esto. ¿Qué sucede en este suelo aquí? ¿Qué hace la naturaleza? ¿Cómo resolvió la naturaleza el tema de sus residuos? Cuando todas las plantas y los animales mueren, ¿qué pasó aquí? Y entonces nos encontramos que hay en ese proceso de descomposición de la materia orgánica, hay tres grandes procesos interesantes. Uno, la descomposición, que es el paso de compuestos más complejos a compuestos más pequeños. La mineralización es cuando pasan de formas orgánicas a formas inorgánicas. Y la humificación es un proceso de reagrupamiento de todos estos compuestos que permite mejorar esa estructura de ese suelo y es un poco lo que hace el compost, esa transformación. Es como vemos que esos materiales originales al final terminan siendo unos materiales oscuros con porcentaje lo llaman precursores de compuestos húmicos, pero se reagrupan en unas estructuras nuevas que es lo que va a permitir mejorar la estructura del suelo, mejorar la capacidad de retener nutrientes y mejorar la fertilidad de los mismos. Y todo esto por medio de la acción de las lombrices, los hongos, las bacterias, los actinomicetes, de los organismos del suelo. Cuando nosotros vemos los compuestos orgánicos tienen básicamente carbono y oxígeno, ¿verdad? Y en menor caso hidrógeno y microelementos. Depende de cómo ellos están organizados, podemos decir que son celulosa, hemicelulosa, lignina, proteína, polifenoles, azúcares, almidones, grasas y cera. Y aquí comienza toda esa química en la cual entonces se empiezan a reagrupar todo eso y pues y qué es lo que tenemos los seres vivos, ¿no? Entonces, cuando ellos se descomponen en un suelo ideal, nosotros encontramos que un suelo ideal tiene aproximadamente un 45% de minerales, que si es limo, arcilla o arena, unos espacios porosos donde hay agua y aire, y una pequeña cantidad de compuestos orgánicos. De esa pequeña cantidad de compuestos orgánicos, aproximadamente un 85% está muerto. Esto es la materia orgánica. Y una pequeña cantidad está viva, es la que llamamos el edafón, es decir, las raíces de las plantas. Y esto tan chiquitico es esto, bacterias, actinomicetos, hongos, mesofauna, macrofauna y mesofauna, que son nuestros, como dicen por ahí, nuestros trabajadores silenciosos, que son los que se van a encargar de transformar esta materia orgánica en nuevos nutrientes para las plantas. ¿Qué pasa allí? Hay unos que se descomponen más rápidos y unos que se descomponen más lentos. Entonces vamos a hablar de unos materiales más lábiles y unos más recalcitrantes. Los que se descomponen más rápido son los azúcares, almidones, proteínas simples, proteínas crudas, hemicelulosa. Ya la celulosa, las grasas, la lignina, aquí la cosa se empieza a poner más lenta, como pueden ver acá también. ¿Qué va a pasar entonces? De esos tres procesos de descomposición, primero hay distintas formas. Eso no es una cosa lineal, eso va pasando simultáneamente todo esto. Está pasando en uno, llega uno nuevo y al otro tiene tiempo descompuesto, se agrupó, viene otro acá. Entonces viene primero la parte mecánica, la fragmentación, las hormiguitas, los distintos coquitos, todos esos animales van picando las hojas más grandes, las ramas más grandes, la bioturbación, las lombrices van llevando un material de un sitio a otro, van creando espacios porosos, van diseminando el material en el suelo. Por forma química, bueno, eso también, muchos de esos organismos generan enzimas que van a ayudar a que se descompongan esas moléculas de más compleja a más sencilla. Y ocurre entonces la mineralización, que esos compuestos que era orgánico pasó a ser inorgánico. Luego está todo esos microorganismos, una vez se mueren, también se transforman en el suelo y todos sus compuestos de su organismo pasan a ser formas inorgánicas. También hay asociaciones, eso es una fábrica, lo que está en este suelo aquí, en la cual muchos organismos empiezan a fijar el nitrógeno de la atmósfera,
a contribuir con todos los ciclos de muchos, lo que llaman los ciclos biogeoquímicos. ¿Por qué biogeoquímicos? Porque tienen en una parte de su proceso la acción de los microorganismos, de la parte biológica es importante. Bueno, solubilizadores de fosfato, por ejemplo, los aspergillum, los rhizobium. Tenemos también otros, los actinomycetes son muy importantes como degradadores, las pseudomonas flores, los lactobacilos. Cada uno de estos microorganismos tienen un rol importante en ese suelo y ellos van a estar allí trabajando en este proceso de descomposición de la materia orgánica. Esto es otro mundo. Yo aquí no me voy a meter porque, bueno, aquí hay otros especialistas en estas áreas y realmente es interesantísimo. Lo, lo bueno, ajá, para ver, ajá. Lo bueno aquí en esta parte es entender, como les dije, que unos se descomponen más rápido y unos más lentamente. Estos más rápidos por la acción de los microorganismos, entonces pasan a tener estos compuestos de forma inorgánica, ¿verdad? Y los más lentos, que se van a ir reagrupando, como les dije, van a ir formando humus. Esto es lo que ocurre en la naturaleza. Entonces, si nosotros queremos hacer un compost, tenemos nosotros que garantizar esa actividad de esos microorganismos. Estos son nuestros trabajadores. Si nosotros no tenemos condiciones para que estos microorganismos hagan su trabajo, el proceso se detiene o funciona mal, ¿verdad? Entonces, esa es la regla de todo esto. Aquí tenemos un poco lo que se conoce como ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, que la materia orgánica se descompone todo. Entonces, como les hablé, el edafón, la materia orgánica, hay unos productos inalterados, aquí todavía un pedacito de hojita, una ramita, una fruta, hay otros que sí están ya alterados, que no podemos reconocer, pero tenemos estructuras todavía conocidas, ¿verdad? Y la sustancia húmica ya aquí sí no hay ninguna estructura conocida. Ya toda esa estructura yo lo veo a veces así como en un satélite que se van acoplando unas cosas con otras por afinidades químicas y van haciendo como una esponja que no es una forma única. Estas son formas, dependiendo de los materiales que le dan partida, cada forma es única y lo que se ha hecho es por medio de esta análisis químico, saber si tiene más ácido fúmico o ácido fúlvico, dependiendo si es más soluble en tal medio o en tal otro. Y así eso va a también estar influenciado con la coloración de esos compuestos. Entonces, eso es un poco lo que ocurre en la naturaleza. De allí fíjense que una de las características cuando el compuesto está listo es que ya tiene un color más oscuro, ¿verdad? Y dependiendo de los materiales de partido puede ser más oscuro o más clarito. También vemos aquí puse este dato de la leonardita. ¿Por qué? Porque es como cuando vemos el tema de la humificación, ese proceso va a seguirse mineralizando y va a pasar de compuestos húmicos, está luego la leonardita, luego perdón, primero la turba, la leonardita y el carbón. Es un proceso previo al estado del carbón. Y resulta que hoy en día están por allí, que son productos de minas que sacan, que aquí están trayendo, bueno, y que de España, pero pasan por Colombia y bueno, no hay ningún control de calidad de esos productos, pero tienen altos contenidos de ácidos húmicos y fúlbicos. Fíjense, mucho más que la turba, más que el carbón. Fíjense lo que tiene el compost, por eso se habla que el compost tiene precursores de ácidos húmicos, porque es muy poco lo que tiene. El humus de lombriz, que hay todo un tema que dicen que eso no es humus, no se debería llamar así, pero en dado caso tiene un poquito más que el compost. De allí que el compost y el producto del vermicompostaje tiene mejor calidad muchas veces desde el punto de vista de la fertilidad. Entonces, bueno, este ejercicio es interesante porque es uno de los valores que nos ayuda a evaluar la calidad del producto que tenemos, el proceso de descomposición y qué tan estable está. ¿Por qué es importante todo este proceso de descomposición en los suelos? Porque los suelos tienen 5 factores que le dan origen. Es el tiempo, es la roca madre, es el clima, es el relieve y es la parte biológica, la materia orgánica. Si no hay vida, no hay suelo. Y si no hay suelo, no hay vida tampoco. Ahí está, como decía Cantinflas, ahí está el detalle. Entonces, los suelos son aquellos horizontes donde tenemos vida. Si nosotros ahorita aquí con la minería extraemos todo esto, porque lo que queremos es sacar lo que está acá, estos son procesos que han durado miles de años,
Por eso se dice que es un recurso natural no renovable, porque para recuperar un suelo esos han sido procesos de millones de años. Quizás un poquito y eso, pero por ejemplo, el suelo de la Amazonia, que es tan frágil, eso ha sido miles de años, eso no lo vamos a recuperar. Nosotros no lo vemos. Ya, eso ahí, como quien dice, eso se perdió. Y aquí vemos también, dependiendo de eso, del tiempo, que como les dije, uno de los factores formadores de suelo, vamos a tener suelos más jóvenes o suelos que tienen sus horizontes más desarrollados por todo lo que ha durado el tiempo. Esto es otro tema que tampoco me voy a meter en esta parte. Se lo dejo a los edafólogos que también seguramente están por aquí algunos escuchando esto. Lo interesante de esa parte que les quise hablar era decir, bueno, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer entonces cuando aprovechamos los residuos, específicamente con el caso del compostaje. ¿Qué es el compostaje entonces? El compostaje pues es un sistema, es un proceso de tratamiento, de estabilización de esos residuos orgánicos basado en la actividad de los microorganismos en condiciones controladas, que tenemos que asegurarle la presencia de oxígeno, en donde ocurre una fase alta de temperatura, ¿verdad? Y además es un proceso artificial, es una biotecnología, lo hace el ser humano, somos nosotros el que hacemos compost. La naturaleza hace humus, este, o turba también. Y es una ecotecnología porque la idea es retornarle al suelo lo que le hemos quitado. Ese producto entonces que vamos a tener es un compuesto parcialmente mineralizado, como estamos, y humificado. Debe estar estable, inocuo, libre de sustancias fitotóxicas, similar al humus, de olor a tierra mojada y color oscuro, con un contenido importante de nutrientes que lo hacen un buen fertilizante natural. Seguramente conocerán esta lámina, estos señores Moreno y Moral, son unos españoles, tienen un libro bien bueno sobre el compostaje. Y en esta gráfica se ve un poco lo que pasa en ese proceso. Nosotros debemos de garantizar unas condiciones iniciales para que los trabajadores, que son estos microorganismos, puedan estar allí. Y ellos necesitan una relación carbono-nitrógeno. En el inicio aproximadamente entre 25 y 30 partes de carbono por una de nitrógeno. Y eso es lo que hacemos cuando hacemos la mezcla de los materiales. Una vez que tenemos esa mezcla ideal, debemos de humedecerlo bien y tener buenas condiciones y empiezan ellos a trabajar inmediatamente, de forma acelerada y caemos en esta fase termófila que alcanza temperaturas entre 60 y 70 grados centígrados, donde además hay un proceso de higienización, de esterilización y hay una cambian muchos microorganismos patógenos mueren aquí y entonces viene ese proceso de higienización, se van acabando esos compuestos lábiles, ¿se acuerdan de la que estábamos hablando, las proteínas, los azúcares? Eso se va acabando, va disminuyendo el alimento y va quedando lo más recalcitrante, las ligninas, todo esto, ahí aparecen sobre todo los hongos que son descomponedores de la madera y esto se empieza entonces en esta fase de maduración donde se va estabilizando. Siempre va a haber una actividad allí, unos microorganismos, pero no tan acelerada como esta. Ya entonces al final del proceso esa relación carbono-nitrógeno disminuye y es cuando se recomienda sea utilizado en los cultivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Conseguir una buena mezcla, esta es nuestra base, tener un cuidado en el manejo del proceso y tener una forma de garantizar un buen producto final. Ya entrar en detalle de todo esto acá, pues no es la idea de esta charla y seguramente vendrán otras personas que puedan hacer de esto que es bien interesante. Bueno, en el proceso, como les dije, los materiales de partida, la preparación de la mezcla, manejo del proceso y el producto final. Hay tablas que tienen más o menos contenido de cuánto tiene un estiércol de tal animal o madera de tal tipo, en cuanto a contenido de carbono y nitrógeno, ¿no? También podemos, si tenemos un material muy particular, llevarlo a un lugar y que nos determinen el carbono orgánico total y el nitrógeno total y vemos cómo es esa relación. Y entonces, según eso, tenemos también una gran clasificación, que los materiales secos son más ricos en carbono y los materiales más frescos son más ricos en nitrógeno. ¿Ven? Los estiércoles, la fruta, ¿ven? Estos digeridos que son como lodo, fangos activados, tienen más ricos en nitrógeno. ¿Ven? Que los valores son más bajos. En cambio, la madera, la paja, el papel tienen más en carbono. Cuando los residuos de jardín están verdes, también son más ricos en nitrógeno.
Entonces, cuando hacemos el compost, separamos en materiales secos y materiales verdes o frescos. Esto es un poco lo de los rangos aceptables que les decía 25-30. El pH pues es bastante amplio y a la humedad se recomienda un 50-60 por contenido de humedad, que es la capacidad que tiene la mezcla de retener el agua. Hay fórmulas para calcular cuánto de un material u otro podemos hacer. Tenemos R, que viene siendo la relación carbono-nitrógeno, por ejemplo, 30. Tengo la masa 1, a veces uno empieza con la masa de nitrógeno, que es le ponemos un 1 y despejamos la masa 2, que es la del carbono, ¿verdad? Y le ponemos según lo que nos dé las tablas, los valores de carbono y nitrógeno, despejamos la masa y nos dice, bueno, por cada parte de nitrógeno necesitamos del material rico en nitrógeno, que en este caso es este estiércol, gallinasa en este ejemplo, necesitamos tanto de este material. Y eso ya uno más o menos lo sabe. Son más o menos 2 o 3 partes del material seco por una del material fresco. Esta tabla la inventó la gente de la Universidad de Cornell, es bien grata porque ustedes ponen aquí el contenido de humedad que necesitan y el contenido de la relación carbono-nitrógeno. Ponen los valores que tienen de humedad, de carbón, de nitrógeno y entonces él les va a dar aproximadamente la cantidad que necesitan de cada uno de los materiales a utilizar. Y es como les digo, casi siempre ven restos de jardín 90-30, esto es 3-1. 3 partes de un material por uno. Yo cuando hice la tesis mía en la Simón Bolívar, ellos hacen su compost y tenían su receta, tú sabes, secreta. Yo pues conseguí las hojas de los jardines que ellos recogen y fui al comedor y trajimos los restos de cuando ellos cocinan, ¿no? Como ven acá, que sí, cáscara de parchita, de zanahoria, lechuga, tal y cual. Y entonces poníamos con este mini chover 3 palas de material seco, una pala de material verde, 3 palas de material seco y construimos esta pequeña pila, ¿verdad? Se humedeció y se fue volteando cada mes. Y se fue tomando los datos de cada, que están los materiales, ¿ves? Y bueno, los resultados al final me dieron bastante parecido a lo que ellos tenían y pude un poco familiarizarme cómo es el proceso de compostaje. De eso, pues hay algunas publicaciones sobre este trabajo que se hizo, ¿no? Bueno, la preparación de la mezcla, mientras más pequeño esté, bueno, no tan pequeño, tampoco puede estar pulverizado porque entonces se hace un pichaque. Pero, por ejemplo, por supuesto, una rama va a tardar más en descomponerse si la picamos, la trozamos, tenemos mayor superficie y entonces el proceso va a ser más rápido. De allí que cuando tenemos un proceso a gran escala, se recomienda pues tener acceso a estos materiales, a estas trozadoras, para poder aprovechar más material. Sobre todo si estamos en una finca que tenemos de pronto restos de cosecha, entonces no es lo mismo meter ramas, restos de plantas de maíz, de cuando procesaron para cosechar, como habla el doctor Camona, de la palma, de que quedan esos racimos. Bueno, ellos tienen la experiencia del biochar, pero en compost pues habría que trozarlo, pues. Esto es un dolor de cabeza. Por ejemplo, nosotros allá en la universidad con las hojas de palma, bueno, tiene que ser que una máquina, bueno, ahí se la pasa a uno, que hay una máquina que sí las troza, que no las troza, que no sirve, bueno. Ok, durante el proceso que tenemos que hacer, cuidar la aireación, la humedad, el pH y la temperatura. La temperatura es la que nos va a decir que pasó esa fase de calor termófila y cuando ya alcanza temperatura ambiente es que ya se está estabilizando. Hay distintos sistemas de aireación forzada, y también pues a veces pues sencillamente con un tridente o una pala. Esto tuve la oportunidad de conocer una planta de compostaje en Puerto Rico, en Arecibo. Ellos tienen estas pilas de ventilación estática donde tienen esto está detrás de esta pared, ¿no? Y estas son unas bombas y tienen este hilito por donde ellos más bien succionan el aire, porque como se rigen por la EPA, que no permite emisiones a la atmósfera, ellos succionan el aire y lo pasan por esto que es un biofiltro, le ponen grava, le ponen compost y con agua, asperjan al agua para retener todos los compuestos volátiles que puedan salir por acá de ese flujo de aire. Y no están moviendo las pilas, sino que las van ventilando de esta manera. Bueno, cada quien se inventa la forma que consigue, hay maquinarias para eso, pero es importante voltearlo, porque si no se crean condiciones anaerobias, huele mal, el proceso ya es un proceso anaerobio que también se va a descomponer, pero puede generarnos problemas en el lugar donde estamos.
El tema de la humedad, pues con una manguera o con maquinaria más especializada, si hay mucha precipitación o mucho sol, se puede usar estructuras bajo techo o se puede cubrir con algunos plásticos. En ambos, en esos casos extremos, o porque llueve mucho o porque hay demasiado sol. Bueno, el pH se controla casi siempre con cal, que es que regula ese pH, y hay que ver si hay condiciones muy ácidas, a veces también si está muy empichacado el compost, se le agrega material más seco, que es el que le da estructura, pues, ¿no? Este material, esta tabla que puse acá, la tomé del manual de compostaje de la FAO, es bien bueno, bien completo, y un poco lo que pone es distintos patógenos a las temperaturas que mueren, casi todos 55, 60 grados. Por lo menos la normativa americana para el compost dice que debe de pasar por lo menos 3 días en temperatura por encima de los 60 grados centígrados. Y eso es garantizar la higienización y sobre todo cuando uno trabaja, por ejemplo, con materiales de partida donde tú sospeches que pueden existir algunos patógenos. Si yo estoy trabajando con pura hojita, pues yo no tengo por qué ser tan rigurosa, pero si yo estoy trabajando con estiércoles, con lodo de plantas de tratamiento, pues ahí sí tengo que tener más cuidado. Si también es lodo de plantas de tratamiento de una ciudad, también debo descartar metales pesados, pues. En el mismo manual tienen aquí una cantidad de qué hacer en el proceso de compostaje. No voy a detenerme en esta parte de manejo y esto, que ya es como los intríngulis del día a día. Me voy más a lo general, pues que fue un poco la idea de esta charla, ¿no? El producto final, pues podemos ver si para qué uso es, si lo ponemos a pequeña escala o a gran escala, ¿no? Lo importante es, pues, que esté maduro, que esté higienizado, que no tenga patógenos, que no tenga impurezas ni contaminantes, que tenga un aspecto y olor agradable, un buen nivel de nutrientes para la planta y que no nos genere problemas, pues. O sea, que tenga buena calidad. Eso es en general. Hablaba con el doctor Agüero de distintos indicadores al respecto que puede hacer cada quien en su finca. Bueno, eso lo va dando la experiencia, pero esto de manera muy general es como uno más o menos sabe que el proceso está bien, ¿no? Hay también, por supuesto, rangos de la relación carbono-nitrógeno debe disminuir, también la humedad, la partícula, esto es relativo, el pH está entre neutro y un poco alcalino, la temperatura ambiente, la densidad, aumenta la densidad cuando el producto final, y sí se habla que debe tener por lo menos 20% de materia orgánica. Nosotros en el laboratorio, yo trabajo en el Laboratorio de Ecología de Agroecosistemas que queda en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central en Caracas. Allí Oiga, ¿aló? Ajá, sigo pues. Ya voy adelante, ter- adelante, continúa muy ya voy bien. terminando. Ok. Sí, porque estoy viendo la hora, ya voy terminando. Ok. Ahí hacemos una cantidad de análisis que hemos ido para evaluar caracterizar ese producto desde el punto de vista químico, físico y biológico también. He tratado de ir implementando todos los análisis que se están haciendo en esa propuesta que tiene ¿cómo se llama? El Consejo de Compostaje de Estados Unidos, que tienen una cantidad de análisis bien interesantes, los hemos ido implementando bueno, para esto. Al respecto de esto, tengo algunas publicaciones pues, están a la orden, pues. Después, también tomado esto de la FAO, que siempre preguntan, pues es un tema de las escalas, ¿no? Es importante tener las escalas. No es lo mismo cuando tenemos grandes cantidades, que bueno, ya lo vamos a comercializar o eso, o cuando es algo pequeño, para una casa, un apartamento, una escuela o una localidad pequeña. Cuando es algo pequeño, lo importante es que consideremos si llueve mucho o llueve poco. Y cuando es a gran escala, hay una práctica interesante que es el barbecho y la otra es en pilas, como las fotos que ustedes han visto. En barbecho es una práctica que en el grupo de suelo se ha hablado bastante, que es la incorporación de los restos de cosecha en los suelos y dejar que se descompongan allí y el suelo se deja sin sembrar un tiempo mientras esos residuos se descomponen y luego que más o menos eso ha sucedido, pues se siembra. Entonces es como un proceso de compostaje in situ, pues, para no estar rodando de un lado para otro, que es un manejo que es bastante
costoso y complicado y que no tiene sentido, pues. Por eso se dice que dejar los suelos en barbecho es bueno, sobre todo con todos los restos de cosecha, para que se descompongan allí y se recuperen. Bueno, lo que quería recordar aquí en esta parte que lo puso era que es toda una cadena. Nosotros separamos los materiales en la fuente, tenemos la recolección selectiva, tenemos una tecnología que escogemos y tenemos que saber también qué vamos a hacer con el producto final que generamos. Entonces, eso es un poco la clave para los productores que quieran aprovechar sus residuos orgánicos, lo que deben considerar hacer su inventario de materiales, saber dónde los van a almacenar, un espacio donde los van a tratar y qué van a hacer con el producto final. Entonces, bueno, algunas experiencias ya para terminar que les quería compartir. Yo me puse a hacer la tesis esta de... Yo terminé preguntando en la Facultad de Ciencia por una cuestión de unos fertilizantes y terminé estudiando un doctorado y dando clases. Total que bueno, uno no hace sino también meterse en cada paquete, pero bueno. Aquí esto es en Caribe, en el oriente de Venezuela, es una zona cafetalera. Aquí llegué porque un compañero de estudio mío está trabajando allí y botaban pues las cerezas del café. Y entonces le dije, pero ¿por qué no hacemos compost? Y eso empezaron a hacer compost con la cereza del café. Después y pues tenían unos caballos, lo mezclan la cereza de café con estiércol de caballo y con restos de monte, pues. También empezaron con eso a poner lombrices y a producir humus líquido de lombriz. Y hicimos unas pruebas con unos violes, con el viol de Jairo Restrepo. Hicimos esta prueba, la verdad no fue muy bien, pero hicimos una prueba y la idea es seguir indagando porque sabemos que el tema de los violes en café ha dado buenos resultados, ¿no? Entonces, con todo esto, pues yo he estado trabajando en mi tesis, montamos unos ensayos, probando cuál crece mejor aquí, cuál crece mejor allá, bueno, en eso ando. También ahí en la Facultad de Ciencia, pues yo dije, cónchale, porque donde uno ve, cuando uno empieza con este tema de la basura, uno ve material orgánico y da dolor, ver las hojas de que las meten en unas bolsas negras y las botan, y todo entonces abandonado porque la universidad está ahorita en una situación muy difícil. Entonces metí un proyecto de servicio comunitario con los estudiantes para que hagan compost. Aquí esta es la entrada donde yo trabajo. Yo trabajo en este edificio de aquí atrás y aquí en esta entradita que está todo eso lleno de monte, pues con los estudiantes, nada, limpiar material seco y material verde de hojita. Y bueno, hemos ido sacando compost allí y este compost lo hemos usado ya y los muchachos aprenden y se recupera el sitio. Entonces, a veces uno tiene que empezar con lo que tiene. Yo para mí eso fue un aprendizaje. Yo con esto del compost, como les dije, desde los 14 años, y bueno, y estudiando acá, hasta que un día el hijo mío me dijo, bueno, mamá, y tú puro compost, y tú no vas a hacer compost. Y entonces ahora hago compost por todos lados. En la universidad, en mi casa, yo no tengo tierra, no soy terrateniente, no tengo familia de tierra, pero yo dije en la universidad y estamos tratando de recuperar una estación experimental que queda cerca de Caracas, ya con una propuesta también de compostaje más grande. Y esta otra que les quería compartir son unas experiencias que yo pude conocer. En el año 2014 se hizo en el Táchira, aquí en Venezuela, el primer congreso de venezolano de compostaje. Y se hicieron varias presentaciones bien interesantes. Y a raíz de allí también se venía trabajando en un grupo de normativas para definir un poco cuándo un compost está bien, cuándo no está bien, qué calidad tiene, para qué se puede usar, y todavía estamos trabajando en eso. Ahorita hay un grupo con una organización que se llama Sencamer, que estamos trabajando en una propuesta de una norma de calidad para enmiendas orgánicas y sustratos orgánicos, ¿no? Que desde esa época lo estamos trabajando. Pero ya la cosa va como agarrando más fuerza y bueno, estamos guiándonos en la normativa colombiana, la chilena, la americana, la mexicana, la brasileña y también algunos trabajos hechos aquí en el país. Este caso es bien interesante. Nerio es un ingeniero que pues él, le tengo fotos, hay otras que no tengo fotos, pero este sí lo conocí. Él hizo su empresa orgánica, él empezó con un servicio de los supermercados de recogerle los restos vegetales y le pagaban, pues de cuando ponen en el supermercado la venta de hortalizas, lo que se pudre, lo que está mal, los señores le decían, llévate eso, pues eso huele, se pudre, huele mal y ellos querían salir de eso rápido. Con su camioncito lo recogía
y lo llevó a este sitio. Ven, aquí lo pone. Y aquí en esta esquinita no se ve, pero por ahí caen todos los lixiviados, ¿no? En esa zona donde él está, que es por cerca de aquí de Caracas, no hay agua. Entonces él puso este techo para agarrar el agua de lluvia y este sistema para él captar los lixiviados. Este es el material fresco y el material seco lo consiguió con una alcaldía de una localidad que trozaba las ramas y se las llevaba. Ven, aquí está, no se ve, con esto él picaba y aquí está, esta es la tanquilla donde cae el agua que va a parar a unos tanques que recuperan los lixiviados. Aquí se ve, ¿la ven? Y en este tanque él recoge el agua de lluvia. Con eso él humedecía estas pilas de compost que él empezó a hacer, ¿no? Este es el donde cae el lixiviado y con una bomba lo vuelve a lanzar a hacer sus pilas de compost. Material seco, el material de las áreas verdes. Material fresco, el de los supermercados. Nerio se encontró que en los supermercados había muchas conchas de naranja porque hacían los jugos de naranja. Y él empezó, que era el tema que les hablaba de la valorización, él empezó a secar las conchas, a molerlas, y al final él vivía de esto, porque esto se lo compraba una fábrica de alimentos para animales y le pagaban mejor pues que el compost. Aquí también agarró los cocos, los empezó a secar y a sacar una fibra de coco que tiene mucho mayor, se lo paga mucho mejor en los viveros que el compost y su compost, pues, que empezó él a hacer. Entonces, bueno, y sacaba estos productos, abono orgánico y también el acerrín de concha de coco y la concha de naranja para el alimento animal. Lamentablemente a Nerio le robaron todo. Le robaron todas las instalaciones, los cables eléctricos y Nerio, como mucha gente de este país, se fue del país. Esto es otra gente que están en una zona que es el estado Lara, una zona muy seca. Estos se llama el Tunal, unas granjas grandes que se han dedicado a una empresa de productos cárnicos. Ellos producen huevo, jamón, leche, queso, mantequilla, todos esos sus productos del Tunal. Tienen ganado vacuno, tienen cerdos, tienen aves. Y con todos los estiércoles de esos animales, por ejemplo, las aves las tienen en unos galpones levantados con los pisos con rejillas y abajo recogen los estiércoles, ¿no? Con todo eso hacen estas pilas enormes que ustedes ven acá y hacen compost. Riegan pues con manguerita y vienen, ese compost una vez que está listo, vienen, estos son camiones de la zona de los Andes que siembran muchas hortalizas, vienen a buscar esos sacos de este abono para llevarlo para los Andes para poner allá. Y también tienen maja de tal. Ok, y siembran, tienen su ciclo, siembran su... Ahí por alguien está creativo haciendo dibujo libre. Ok, Excel Arias está haciendo dibujos libres. Este es bueno, ellos siembran alimentos para los mismos ganados y esto es lo que vemos de la economía circular. Pues entonces los mismos residuos siembran, tienen sus productos y es tratar de no gastar tanto. Aquí tenemos otra experiencia también que se presentó allí. Es un estiércol realizado en el Amazonas con un fruto que es muy parecido al cacao y ellos utilizan las cáscaras de ese fruto, eh, que no tiene como dice, mucha salida, cónchale, pero este amigo del dibujo libre está fajado. Ajá, bueno, lo mezclan con restos de pescado y tienen estas distintas relaciones y les da un buen compost también. Este otro, que está acá, es interesante, es el manual de métodos es una experiencia de un amigo de la Universidad de Oriente que él ha venido haciendo compost con algas y también con boras. Sacó este libro, él se llama Julio Rodríguez. Y yo le preguntaba, ¿y cómo haces con las algas? Él me dice, con el tema de la sal, él me dice, se las lava, pero luego el producto del compost es bien interesante, mezcla las algas, lodos de plantas de tratamiento con gallinaza, los arribazones son las algas, ¿no? Los mezcla con lodos de plantas de tratamiento, con gallinaza, y bueno, con eso le dan distintas mezclas, residuos vegetales también, y bueno, y sus resultados muy buenos también. No me voy ya creo que ya estamos terminando.
Esta es otra experiencia también interesante en Cumaná, en el oriente del país, con los cementerios, los restos de las flores del cementerio. También hacen compost con eso. También con restos de coco y de lodos de plantas de tratamiento. O sea, yo no voy a entrar ya en detalle aquí, pero para mí este congreso fue bien interesante porque uno no se imagina la cantidad de experiencias que hay. Y cuando uno empieza a preguntar, pues resulta que el compost es una práctica bien común en el sector agrícola. Esto es en una zona en Falcón con restos de aloe vera y con estiércol de caprino, porque es una zona que es muy seca, hay mucho chivo, estiércol de caprino y hojas de aloe vera. Y también en la parte de la biorremediación, pues con lo que llaman el coque, que hay una gente viendo a ver qué se puede hacer. Esto, digamos, es unos residuos del proceso de refinación de petróleo y bueno, pruebas que hacen para la biorremediación. Ya terminando, pues el compost tiene muy buenos resultados desde el punto de vista ambiental, sobre todo porque es menos basura que va a los basureros, menos costos de transporte, menos emisiones a la atmósfera y aprovechamiento de los materiales naturales. Desde el punto de vista agrícola, bueno, ya todos los aquí presentes seguramente saben esta parte, pero bueno, se mejora el suelo, la estructura, la capacidad de retener nutrientes y también la biota del suelo también se mejora, inclusive ayuda en la parte de corregir condiciones tóxicas del suelo. En biorremediación, pues hay varios usos. Aquí tenemos como país petrolero, hay una profesora, la profesora Carmen Infante, trabajó muchos años en la industria petrolera y tiene unas experiencias bien interesantes de compostaje con biorremediación de distintos derivados del petróleo. Bueno, dispensen lo largo, muchas gracias por todo. Aquí tienen mi correo, cualquier cosa estamos a la orden, luisavillalba.ucb@gmail.com. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente presentación. Felicitaciones. Muy bueno. Gracias. Está abierto el derecho de palabra. Preguntas, comentarios al respecto, por favor. Yo tengo una pregunta. Ajá. Adelante, adelante. Sí, ok, muchas gracias a Avi Guerra de Panamá, la región central, Larco Seco. Una consulta, profesora. Yo estoy de acuerdo, yo le decía a alguien hace poco que el compost mal hecho, como todo, es aquel que no se hace, ¿cierto? Algo que me gustó, más que una pregunta, es un comentario, algo que me gustó de su presentación, que en vez de tener una fórmula secreta o algo, yo composteo lo que tengo disponible. Y yo creo que eso es clave para cuando nos acercamos con productores y demás, ¿verdad? Porque si le digo, no, mira, tú necesitas, no sé, restos de soya, pero en Panamá no cultivamos soya, entonces, ¿de dónde la saco? Entonces sí me gustó eso de utilizar restos bien sencillos, 3 paladas de seco, uno de verde, y ahí voy a ensayo y error. Así que más que una pregunta era más que todo como felicitarla por la charla y un pequeño comentario sobre eso, que como yo digo, el compost mal hecho es aquel que nunca hace. Así que muchas gracias. No, gracias por tu comentario, Avi. Y esa es la clave, no estar, trabajar con lo que se tiene. De allí la relación con la economía circular. No estar trayendo de otras partes ni nada, sino con lo que tenemos. Bien. El señor López tiene levantada la mano. Adelante. Y le sigue Álvaro Carmona. Señor López, por favor. Adelante. Voy yo. Bueno, Es el señor. Como dice T. López, bueno. yo Tarmar López, soy mujer. Muy bien, bienvenida. Adelante, por favor. Mi pregunta va, básicamente para la profesora, ¿qué tipo de compost o de remediación para suelos que tengan metales pesados? ¿Alguna experiencia de ustedes con respecto a eso?
Con el tema de los metales pesados, lo que yo he visto más que nada, esta experiencia que le hablé de la profesora que trabajó en Intevec con eso, era, ponen, por ejemplo, con bora, yo sé que han trabajado, y lo ponen, pero lo tratan como materiales peligrosos. ¿Por qué? Porque esos suelos es como, si tienen esos metales pesados en muchas cantidades, puede ser algo que le dio, que llegó allí y lo contaminó. Entonces lo tienes que ir como saneando poco a poco, a menos que tengas una fuente constante que te va llegando. Por ejemplo, aquí en Venezuela hay una zona donde ese río Tuy, que está muy contaminado, cuando se desborda, es una zona de cacao, contamina, y esos suelos tienen mucho cadmio, por ejemplo. Entonces, trabajar allí, eso es difícil porque es como una fuente de contaminación constante. Ahora, si tú puedes identificar qué te origina esos metales pesados, lo primero es identificar qué te contamina y tratar de parar el foco de contaminación. Luego, entonces, trabajar con cultivos resistentes y poco a poco ir saneando eso. Porque ¿qué pasa con los metales pesados? Ellos van a pasar de un lugar a otro. Entonces, muchas veces, pon tú, a lo mejor el compost lo limpia, pero eso entonces lo va a traslocar a lo mejor a la planta o qué pasa, ¿no? Sí, Entonces, ese es el detalle, que bueno, estoy trabajando para una empresa que exporta productos frijol y ajonjolí. Y para exportación hay muchos penalización con respecto a los metales pesados, dependiendo para el lugar donde vaya. Y una de las cosas que queremos hacer es un poco depurar los suelos de estos metales pesados, pero los metales pesados lo se adquieren o se llevan al campo es a través de los fertilizantes químicos. ya, bueno, Entonces, entonces como tienes que cambiar el plan de fertilización y buscar cuáles son los fertilizantes que lo que te está ocasionando el problema, pararlo, porque si no vas a estar permanentemente en esto. Y sí, entonces y buscar alternativas de manejo que mitiguen ese problema que tiene y lo logres resolver y ya no tener más esos metales. no hay algo así específico o que se pueda hacer, sembrar algún tipo de, bueno, me dijo la bora. Sí, pero por ejemplo, y si yo no sé dónde estás tú, si tú no tienes hora cerca, tiene que haber algo que tengas cerca que tú puedas aprovechar allí, pues. Es difícil, hay que ver las condiciones en las que estés, o sea, es muy difícil así darte una receta, eso no es tan sencillo, pero sí por medio del compostaje, evaluando lo que tengas a la disposición, puedes buscar hacer así y cortar la fuente de origen. Son como esas dos acciones las que te recomendaría. Y la mejor manera es ensayo, ensayo y error, ensayo y Sí, error. O sea, haz la prueba compostando lo que tengas a la mano, aplícalo en la zona que tengas el problema y evalúa. sí. Bueno, más gracias. A la orden. Tiene la mano levantada don Álvaro Carmona. Adelante, Álvaro. Me escuchas, Fernando. Bueno, buenas tardes, Luisa. Buenas Muchísimas tardes, don gracias por, Álvaro. Un placer. muchísimas gracias por tu conferencia. La hemos disfrutado muchísimo y quería hacer algunas acotaciones. Precisamente ayer hablé del mismo tema en una reunión que se hizo los palmeros en Maracaibo, vía virtual, en donde precisamente compartimos algo parecido a lo que has hablado, solo que con residuos de la agroindustria del sur del lago, en donde pues también te voy a regalar algunas fotos para que en el futuro puedas ponerlo como un ejemplo en Venezuela, que estamos trabajando con residuos de gallina, de pollo, de cangrejas, de camarones, lodo de laguna de oxidación, huesos de matadero, sangre, etcétera. Entonces creo que es otra, así como el tunal, en el sur del lago estamos muy activos con esto, pero un comentario que voy a hacerte es con relación a la bioremediación de los metales pesados que acaban de hablar ustedes. Nosotros con el biochar que estamos produciendo, me gustaría regalarte una cantidad, pues para, si ocupas, para que puedas hacer también investigación con el asunto del cacao, con el cadmio y con otros metales pesados que en Palma también tenemos ese inconveniente. Hay muchísima literatura que yo he puesto en el grupo donde el carbón del biochar
juega un rol importantísimo en lo que es el tratamiento de tierras contaminadas con metales pesados. En el caso nuestro, en el sur del lago, ahora si Dios quiere, voy el otro mes para allá para empezar a hacer algunas pruebas con cuerpos de agua contaminados de petróleo, por ejemplo, donde tenemos muy claramente los trabajos de algunos colegas de Colombia que han hecho ya algunas pruebas con biochar, donde su capacidad de intercambio catiónico permite la captura de esos minerales y el uso de compost con biochar o combi, que le llamamos nosotros, es otra alternativa que se está evaluando. Entonces yo diría que para la pregunta del tratamiento de metales pesados ya hay mucha literatura, voy a tratar de pasarte alguna información al respecto, en donde el biochar pues podría ser también un instrumento de trabajo importante, así como las leonarditas, pero tienen que ser leonarditas de buena calidad, de porcentajes altos de carbono recalcitrante. Entonces era para eso, para hacer un pequeño aporte a tu conferencia, que ha sido muy, muy amplia, muy completa y que la he disfrutado muchísimo. Y cuando tenga ya publicado en YouTube en Campo Café y Ciudad, que todavía no se ha puesto en línea, pondré el link en el grupo pues para que también la puedan escuchar, la conferencia que di precisamente, como te digo, para el uso de la industria. Para nosotros en Venezuela ha sido una gran escuela la carencia de productos químicos. Yo diría que la crisis hace que nosotros pensemos diferente y gracias a estas crisis que hemos tenido en el pasado por el COVID y toda esta cuestión nos ha obligado y los altos precios de los fertilizantes y la carestía de productos, creo que nos ha motivado muchísimo Se le Álvaro, va el audio. audio, Álvaro, el audio, Álvaro. Álvaro, se perdió el audio. Se le fue el audio, don Álvaro. Fue el audio. Sí, bueno, vamos a ver un momento. Bueno, en dado caso, pues son varias experiencias que hay a nivel en distintos países y lo interesante es evaluarla, de sistematizarla para poder mejorar también, ¿no? Aprender de los errores. ¿Alguna otra pregunta, participante? Bueno, Bueno, Luisa, Ajá, Mari, ¿cómo Mari, estás? Mari, bueno, yo quisiera, si no hay más automar- preguntas, quisiera, Fernando, permíteme ¿sí? agradecer a Luisa, magnífica presentación, una riqueza de información y de experiencia y conocimiento que comparte. Pero yo creo que Álvaro está aquí de vuelta, no sé si él quería Ah, volver o terminar. ¿Quién Álvaro. está? Hay una mano levantada, Paola, y también. no, sí, Paola Montenegro, tiene la mano levantada. Adelante, Paola, adelante, Paola. No, Hola, ajá, sí, adelante, ¿me escuchan? sí, adelante. Bueno, muy agradecida de que están haciendo esta presentación y de haberla escuchado. Me interesa aprender más del compostaje. Yo soy de Maracaibo, nací en Maracaibo, pero ahorita estoy viviendo en Caracas. Y por los momentos, con el residuo orgánico de vegetales y frutas, lo que estamos haciendo en la casa donde estamos enterrando ¿Aló? el residuo orgánico junto a el aserrín de los gatos. Por ahora lo estamos haciendo así, por lo menos no lo estoy botando a la basura, o sea, está yendo a la tierra y ahí se descompone. Pero más adelante, con otro amigo que también él composta entre aquí y Caracas y Paracotos, porque se la pasa entre los dos lugares, juntos, o sea, porque él sabe más del sistema de compostaje, pero quiero armar el sistema de compostaje vertical, o sea, con varios potes, que yo no lo he hecho, pero he estado en otros lugares donde hemos tenido ese sistema de compostaje vertical
Ujú. Y según tengo entendido, o sea, se pone todo ese residuo orgánico, lo ponemos con tierra, con hojas secas y se va descomponiendo. Creo que en algún punto hay que poner lombrices también. No he hecho o sea, he escuchado aquí poco de aquí y allá del compostaje, pero este sistema es vertical, de sistema de compostaje vertical como tal, yo no lo he armado, pero lo estamos planeando en hacer. Eh, para crear composta y después que se genere el líquido de compostaje que según lo he usado antes en otro lugar donde he estado que tenían este sistema, yo lo diluía con agua y se lo echaba a las plantas, ¿verdad? Entonces quiero hacer eso y me gustaría, no, o sea, con este otro amigo queremos como que hacer el ejemplo del sistema de compostaje vertical para que otra gente lo pueda hacer en sus casas y así generar menos basura. Eh, entonces me fue interesante por eso escuchar esta presentación. Claro, sí, fuiste más detalles con todo esto, los elementos y los porcentajes y todas esas cosas que, bueno, y voy entendiendo más o menos. Eh, y algo porque sí me molesta mucho estar aquí en Caracas y en Maracaibo también y ver tanta basura en las calles, es algo que me molesta mucho, no me gusta y bueno, hago lo que puedo, ¿no? Yo trato de generar menos basura, eh, trato de no comprar plástico o si el plástico, vidrio, cosas que use, lo trato de reusar. Eh, pero algo que me gustaría saber más es por lo menos en Maracaibo he visto que me habían pasado un anuncio de como que una vez al mes había un lugar, o sea, una organización que se dedica a esto. A, una vez al mes se ponían en cierta parte de Maracaibo y recibían todo el plástico, vidrio, cartón, no sé, otras cosas, lo recibían para que se pudiera reciclar, reusar. Aquí en Caracas no he visto eso. Como que si hay un lugar donde se pueda llevar materiales para hacer reciclado. Entonces quería saber si tú sabes de algo así. Mira, Eh, Paola, sí, sí, varios comentarios. Uno, que aprovechando tu intervención, lo importante cuando uno va a hacer el compost es poner la relación esa carbono-nitrógeno, por ejemplo, parte seca, parte verde, pero debemos de ponerle un inóculo de microorganismos. Puede ser un poco de compost ya listo, puede ser un poco de tierra negra de un bosque, y hay quienes hacen unos preparados. Y entonces ahí viene que si el bocache, que si no sé qué más, porque a veces son fermentados, que si le ponen levadura, que le ponen complejos polienzimáticos que aceleran ese proceso, ¿no? Y ahí hay como quien dice variaciones sobre un mismo tema. Son como distintas recetas. Yo a veces digo, esto es como hacer pasticho, que yo lo hago con berenjena, que a mí no me gusta con carne, que yo le pongo pollo, que a mí me gusta más salado, que yo no, X, ¿verdad? Le pongo jamón, le pongo queso, o sea, igual es el compost. Cada quien tiene su receta. Tú tienes que encontrar tu propia receta con lo que tú tienes a la mano, pero los microorganismos están en el suelo, están en la tierra. Entonces tienes que poner o un inóculo, como cuando haces yogur. ¿Verdad? Tienes la leche, pero le tienes que poner un poquito de yogur donde están los lactobacilos que van a reproducirse y a hacer el yogur. Igual más o menos ocurre con el compost. Tienes que poner, cuando uno trabaja sobre suelo, bueno, ellos están allí, los microorganismos están en el suelo, pero tú puedes agregarle un pool de microorganismos para que se acelere ese proceso. Entonces, eso, y si no es algo comercial, sino que un poco de tierra negra, de un bosque, que cerca de donde tú estés. Eso con relación a esa receta que tú estás haciendo. Con relación al reciclaje en Caracas, aquí hay varias iniciativas que hacen las alcaldías cada cierto tiempo y hacen campañas de reciclaje, tanto en Baruta como en Chacao, en el Parque La Floresta, por ejemplo, yo sé que siempre ponen. Yo doy cada cierto tiempo cursos sobre compostaje en el Jardín Botánico. Ay, yo qué mal, ya voy a darles la fecha del curso de compostaje. Estoy buscando que se me olvidó, es ahora en mayo, pero no me acuerdo bien la fecha de mayo que es el curso, ya les digo. Ok. Pon el grupo, Luisa, Ah, ya. ¿Dónde lo pongo? Ah, lo pongo en el grupo, el sí. grupo. Ok, es que tengo el avisito, pero no sé dónde lo puse. Ajá.
Ok. Mira, una pregunta, Luisa, que no tiene directamente que ver con el tema directamente, pero quisiera ver tu opinión, escuchar tu opinión sobre cómo está en Caracas, donde tú te mueves más, el tema de la agricultura urbana y el compostaje. La agricultura urbana, hay Bueno, demanda por parte de, hay, tú observas el crecimiento de los programas de agricultura urbana, se creó un ministerio de agricultura urbana en el país. ¿Cómo está eso? ¿Y cómo lo vinculas con el compostaje? ay, no me borunque la lengua. Este, el tema aquí es que se crea con eso de la agroecología, yo siento y a mí me genera hasta un salpullido, porque creo que lo ven como algo místico religioso, que nunca es perfecto, sino que está más allá y trasciende más allá de todo. Y entonces es tan perfecto que nunca existe. Y creo que es pura retórica y se queda en pura habladera. Y en la Acércate, práctica hay algunos Luisa, acércate productores, el micrófono, acércate lo que hay poco audio. cónchale, es que lo tengo casi que metido dentro de la boca. Tengo muy mala el micrófono. Que yo siento que con eso de la agroecología y esos ministerios y eso, hay mucha retórica y siempre son muy exquisitos y algo casi que místico religioso y a mí ya casi que ni me gusta usar la palabra agroecología porque tiene que ser algo tan endiosado y tan allá, más allá del bien y de todo que es como irreal. Entonces, esas teorías y todas esas cosas yo no las veo en la práctica. En la práctica hay algunos coproductores que, bueno, que se han dado la tarea por iniciativas muy locales y tienen sus experiencias. Por ejemplo, en la zona de Turgua, en la zona por ahí por el Atillo, hacia la colonia Tovar, pero son iniciativas de productores que están allí y eso. Todas esas cosas que han dado cantidad de dinero en eso, yo bueno, no puedo evaluarte todo así, tampoco tengo no lo conozco a ese detalle, pero decirte que uno lo ve en los supermercados, en todos lados, mira, no. Las cosas que uno ve que venden son productores locales. Por ejemplo, la gente de la Universidad Simón Bolívar, ahí está el vivero, el horticultor, y ellos producen de manera orgánica con su base de compost, tomates, pimentones y eso, y uno los consigue en infinidad de mercados. Ahora, eso es ellos, no es producto de un proyecto de esta iniciativa de este ministerio y esta cosa. Entonces, bueno, a lo mejor los hay y yo no los conozco, pero si los hay, la verdad, yo no los conozco. María, ¿Alguna otra pregunta para Mari, Luisa? ¿Alguna otra pregunta para Luisa? Bueno, yo pienso que agradecerle a Luisa y Fernando, no sé si quieres decir algo más y yo quisiera invitar a Mari a que nos haga el cierre de tan magnífica participación de Luisa. Ah, mira, permíteme para la cuñita, que ya lo conseguí. Es el sábado 10 y sábado 17 de mayo en el Jardín Botánico de Caracas, un curso sobre compostaje. Ok, Compártenos la información, por favor. ya la comparto por el grupo. Ok. Bien. Bueno, Luisa, que lo que resta es decirte, bueno, darte las gracias, de verdad que sí, nos hiciste toda una revisión completa del proceso de compostaje, pero con el énfasis en lo que es la economía circular. Muy importante la diferenciación que hiciste de la economía circular, ese gráfico en círculo y esa relación en horizontal. De verdad que eso despeja bastante la concepción pues, que se tiene de lo que debe ser la economía circular que has venido explicando durante el trayecto de la exposición. La verdad, pues que hay mucho trabajo por hacer y yo te felicito porque tú de verdad que eres una enamorada del compostaje, tú eres una composta, digo yo, de conocimiento y agradecidísima por eso y voy a terminar con esto porque recojo todo esto. La mejor receta es la propia, es la que se elabora con los elementos disponibles en el contexto donde se realiza la actividad. Esa es la mejor receta. No hay otra receta si uno no considera lo que tienes allí disponible. Eso que está allí es lo que te permite a ti elaborar ese compost de acuerdo
con lo que te ofrece la naturaleza en ese momento, de acuerdo con la condición climática, de acuerdo con las condiciones geomorfológicas, etcétera. Es decir, ese contexto es el que te lleva a ti a hacer la mejor receta de tu compost, con lo que hay allí. Y sería bien importante incorporar esas experiencias que dice don Álvaro para futuras exposiciones. Inclusive se me ocurre que nosotros tenemos que hacer un inventario de los métodos y procedimientos que se hacen de estos compostajes, de estas experiencias venezolanas, para nosotros alimentar el trabajo que estamos haciendo referente a las normas Sencamer para la certificación de los productos, de los fertilizantes orgánicos. Creo que tenemos que hacer una revisión amplia de toda esa experiencia que hay en el país para tener criterios quizás más sólidos de qué cosas podemos nosotros establecer allí como requisito. Creo que es bien valioso eso. Y lo otro, con don Álvaro, bueno, ver la posibilidad de si podemos satisfacer la solicitud de Tarmar López, es una colega agrónomo con la cual también trabajo, y para revisar un poco eso del biochar con los contaminantes en los metales pesados y poder hacer, digamos, algún tipo de prueba que permita generar algunos resultados y algunos criterios de manejo. Eso sería también interesante, don Álvaro, si está de su parte, colocarnos algún producto. Yo no sé dónde voy a localizar el biochar aquí, pero si usted tiene y nos lo puede facilitar, nos podríamos ayudar a Tarmar en esto también. Con mucho gusto. Ahora que el mes entrante podemos ponernos de acuerdo y podemos enviárselo a Maracaibo para que lo tengan ahí, para que dispongan de él. Gracias, don Álvaro. Y gracias, Luisa. Sí, bien pertinente tu intervención, Mari, porque como estamos trabajando con esa parte de las normativas, ¿verdad? Que sería interesante evaluar todos esos productos y tener un dato nacional, pues, ¿no? De la calidad Sí. de los... Sí. Un dato nacional para nosotros poder establecer esos criterios, y viene muy bien y muy preciso lo que ellos están haciendo en el Zulia, las otras experiencias que están en Oriente y las otras que tú referiste, porque eso nos da un marco importante a nosotros. Es muy importante pedir ayuda a los señores de Colombia que tienen una normativa ya muy avanzada. Lamentablemente no la he podido conseguir, pero sería bueno basarnos en eso porque la legislación colombiana es está muy clara. La tengo, Entonces, don si Álvaro. la tenemos, sería bueno pasárnosla porque ahorita yo no la he conseguido. Yo tengo la normativa colombiana, se la puedo pasar. Por favor. Bueno, muy bien. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias, Luisa. Y buenas tardes, buenas noches. Muchas Gracias a José gracias. también. Gracias a José por la buena disposición de estar allí con su canal también apoyándonos. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Saludos. Buenas noches, gracias. Gracias, Fernando. Gracias a todos, gracias. Buenas noches.